Capítulo 41. Honestamente, pensé que esta actualización serviría más para atraer la atención y el foco de los jugadores que ya han jugado Runestone hacia el juego, pero me sorprendió la cantidad de jugadores nuevos que estaban descargando y probando Runestone. Por la tarde sentí curiosidad y busqué en internet algunos comentarios para averiguar por qué. Pensé que era solo otro juego para hacerme más fuerte, pero bueno, lo de la falsa retroalimentación neurológica es surrealista. Pensé que solo tendría acceso a algo así después de haber subido de rango varias veces. Descargué Runestone pensando que jugaría media hora como máximo después de que mi amigo me enviara su código de invitación una y otra vez. De repente, llevaba horas jugando mientras corría al tablero de misiones para ver qué recompensas había ganado. El sistema de recompensas de este juego es muy interesante. Aunque no quiera competir por puntos con otros jugadores, aún así gano puntos para canjear recompensas, fue divertidísimo. ¿Hay alguna diferencia en la aplicación de retroalimentación neurológica falsa para los jugadores que juegan como mago o sanador en el juego? También tenía dudas sobre esto. La clase que estoy desarrollando en el mundo real es la de asesino. ¿Sería mejor jugar con un arquero en lugar de un guerrero? ¿O el uso de la falsa retroalimentación neurológica es el mismo en ambos? La reacción de los jugadores al método de participación del pase de batalla fue exactamente lo que imaginé que sucedería. En mi vida pasada jugué a juegos que ni siquiera me gustaban porque quería ganar recompensas del pase de batalla, aunque ya estaba acostumbrado a este sistema. Al tratar con jugadores que nunca habían visto algo así y lo experimentaban por primera vez, estaba seguro de que les engancharía, jeje. Me reí al leer los comentarios. Las dudas que tenían los jugadores sobre el crecimiento que tendría cada nueva clase era el tipo de pregunta tonta que ocurría en cada juego. Aunque estaba explicado explícitamente en las notas del parche que publiqué con la actualización, obviamente muchos jugadores no lo leerían y se conectarían a internet y preguntarían, esperando una respuesta fácil de alguien que se hubiera tomado la molestia de leerlo. Por eso ni siquiera me molesté en responder ese tipo de preguntas y dejé que otros jugadores las respondieran. Otra característica nueva que llegó con la actualización y que se utilizó mucho fue el sistema de grupos. Los grupos en Runestone podían albergar hasta 15 personas, lo que provocó que aparecieran varias tabernas grupales, algunas ya llenas con 15 personas, otras divididas por solo 2 personas, pero todos estaban extremadamente contentos con esta actualización. Con mis derechos de administrador pude curiosear en estas tabernas y ver cómo reaccionaban los jugadores, y todo iba muy bien. La mayoría de los jugadores simplemente estaban charlando y divirtiéndose con amigos. Lo extraño fue cuando entré en una taberna donde solo había 2 personas y me di cuenta de que las 2 personas se lo estaban pasando bien, pero la forma en que se lo estaban pasando no era como las tabernas estaban destinadas a ser. Al parecer estos 2 jugadores estaban saliendo a distancia, viviendo en ciudades diferentes, por lo que aprovecharon que Runestone podía verse en persona de forma realista y aprovecharon para tener conversaciones más intensas. Por suerte esto es solo un juego y pensé aliviado. La limitación de que esto fuera solo un juego era que el juego copiaba la ropa que el jugador usaba en el mundo real siempre que la ropa cubriera un cierto porcentaje de la piel del jugador, y si la ropa usada en el mundo real era más reveladora de lo permitido, la ropa del jugador se cambiaría automáticamente a la ropa predeterminada del juego. Tuve que hacer esto mientras desarrollaba el juego para evitar que los fanáticos exhibicionistas jugaran desnudos y trataran de encontrar audiencia para sus fetiches en mi juego. Y como la piedra rúnica no transmitía la sensación del tacto, no había forma de que los jugadores cruzaran los límites físicos en sus acciones. Claro, todos los jugadores eran mayores de edad, así que si querían ser como esta pareja que se reunió en una taberna privada para hablar de las cosas más candentes, no los detendría, después de todo eran solo palabras. Simplemente no quería permitir que ocurrieran acciones físicas como esa en el juego para evitar complicaciones futuras. Después de espiar la taberna de una pareja en medio de una conversación tan íntima, me sentí un poco mal por lo que podría encontrar y ya no intenté ver qué estaba pasando en otras tabernas. El juego ya tiene suficientes limitaciones para que no hagan lo que yo no quiero que hagan, así que no necesitaré ir de taberna en taberna para saber qué están haciendo, pensé mientras me secaba una imaginaria gota de sudor de la frente. Dejando eso de lado, volví al mundo real y miré las estadísticas del juego en la pantalla de la computadora con satisfacción.
El crecimiento del juego fue muy bueno, con casi todos los jugadores que ya habían descargado el juego conectándose para probar los cambios en la actualización. Al ver el dinero que tantos jugadores en línea generaban para mí cada hora, me emocioné. Creo que podré comprar el próximo GameCore el próximo fin de semana, me di cuenta mientras calculaba cuánto dinero tenía ahora y cuánto probablemente ganaría en los próximos días. Como limité al máximo el uso de mi dinero, solo vivía con lo mínimo, claro, seguía comprando comida de calidad, pero limitaba cualquier tipo de gasto en bienes de lujo que pudiera tener. Aunque ganaba mucho dinero, mi celular aún no era el último modelo del mercado, mi computadora era satisfactoria pero tampoco la más potente del mercado, en mi casa no había más que una cama, una nevera, una estufa, una ducha, una computadora y una parrilla. Tenía mucho espacio vacío donde vivía, algo que constantemente me impedía considerar esta nueva casa como mi hogar. Como tenía la intención de vivir aquí por mucho tiempo, tan pronto como compré el nuevo GameCore mi prioridad cambiaría de solo ahorrar dinero a comenzar a gastar mi dinero en decorar mi casa y hacerla más acogedora. Al día siguiente, después de despertarme y lavarme, corrí a la computadora que estaba en la encimera de la cocina y miré las estadísticas del juego. Quería ver qué impacto tenía la actualización en el juego en comparación con el desarrollo del mismo en los días anteriores. Estoy aún más emocionado de que el juego haya sido aprobado en el sitio web de la Federación de California para un lanzamiento más amplio para los jugadores del estado, eso también debería tener un gran impacto en la base de jugadores. Pensé con entusiasmo. Estado del juego. Runestone total de jugadores. 12.870, 18.018 promedio de jugadores en línea, 24 horas. 8.777, 11.410 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad maná almacenado en el núcleo del juego. 2.185, 2.669 unidades rendimiento de maná, 24 horas. 526, 684 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales, cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias, tarjetas usadas por partido, promedio. 17, wow. Me quedé atónito al ver el aumento de las cifras. Aunque imaginaba que el juego tendría un gran crecimiento, no imaginaba que el promedio de jugadores en línea aumentaría un 30% ni que las descargas totales un 40%. Anteriormente, la proporción de jugadores promedio y jugadores totales crecía en paralelo, porque los jugadores que jugaban el juego anteriormente eran en su mayoría jugadores de rango F más experimentados que tenían suficiente maná para pasar mucho tiempo en el juego. Ahora que el juego era público en el sitio web de la Federación, entre los nuevos jugadores, una gran proporción eran personas que tenían poco mana y solo podían jugar unas pocas horas al día, lo que significaba que el tiempo que podían jugar por día no era muy alto y que el número promedio de jugadores en línea no crecía tanto como el número total de jugadores. Pero aún así, eso fue satisfactorio. Incluso si el número promedio de jugadores solo creciera un 2% por día, con el tiempo esa cifra aún sería monstruosa, y más aún cuando sigue siendo tan alta que crece un 30% en un solo día. Con tanto maná acumulado en el núcleo del juego, estaba empezando a tener confianza en que podría evolucionar más rápido de lo que había imaginado. Dado lo rápido que se estaba desarrollando el juego, tenía curiosidad por ver su clasificación en el sitio web de la Federación. El sitio web de la Federación tenía varios rangos diferentes, un rango de estadísticas general de todos los juegos de rango F en el sitio, rangos más pequeños que dividían los juegos por categorías de entrenamiento, rangos basados en otros criterios o el rango en el que estaba actualmente, el rango para juegos nuevos. El rango de nuevos juegos no era tan popular como el rango principal del sitio, pero ya era más popular que el rango de mi universidad. Cuando Runestone fue aprobado para el sitio hace 2 días, mi juego estaba en el top 10 del New Games F Rank. Los demás juegos eran todos juegos de grandes creadores de juegos de rango F, o incluso juegos de creadores de juegos de rango superior que intentaban hacer un juego para desarrollar el núcleo del juego. Estar entre los 10 juegos nuevos de rango F más populares lanzados recientemente fue un gran logro. Pero con la actualización del juego y el gran aumento en el número de jugadores que ha tenido recientemente, estaba seguro de que había subido algunos rangos. Primero, entrenamiento para esquivar la lluvia de flechas. Segundo, entrenamiento de lucha con espada en tormenta de arena.
Tercero, entrenamiento de puntería de precisión con magia en movimiento. Cuarto, entrenamiento de reflejos en el laberinto ilusorio. Quinto, entrenamiento para bloqueo rápido contra golpes explosivos. Sexto, entrenamiento para ataques sorpresa en el bosque encantado. Séptimo, piedra rúnica. Octavo, entrenamiento de defensa rápida en campo helado. Noveno, entrenamiento. Solo con los títulos de los juegos de este rango se puede ver la diferencia en la calidad y la inversión de los creadores de juegos al hacer estos juegos. Si bien los juegos de la competencia universitaria eran simplemente entrenamientos simples sin un gran atractivo, los entrenamientos propuestos en estos juegos actuales no solo eran más complejos y creativos, sino que los creadores de juegos usaban otras formas de atraer a los jugadores. Por ejemplo, el juego de rango 1 debe haber gastado unos cuantos miles de MP para desarrollar un entrenamiento que simulara una lluvia de flechas y lo hiciera de manera productiva para que los jugadores realmente pudieran lidiar mejor con ello. El juego de rango 2 debe haber utilizado miles de MP para desarrollar un desierto realista y una tormenta de arena bien hecha para atraer a los jugadores a entrenar en este entorno. El top 4 y el top 6, por otro lado, invirtieron muchos MP para desarrollar la ambientación de un laberinto lleno de ilusiones o un bosque encantado con diversas trampas y hermosos paisajes. Incluso si no se centraron directamente en el disfrute de los jugadores, estos creadores de juegos aún sabían cómo atraerlos con bellas imágenes y cosas interesantes para mantenerlos jugando el mayor tiempo posible. Runestone ha subido al 7º puesto. Me emocionó mucho verlo. Subir 3 puestos en tan solo 3 días ya fue genial. Cuanto más alto fuera mi rango, más visibilidad tendría Runestone y más crecería. El juego de rango 1 tenía más de 30.000 jugadores en línea jugándolo ahora, lo que puede parecer un número muy grande y desafiante para mí, que estaba compitiendo con un creador de juegos que estaba promocionando este juego suyo en varios otros juegos que había publicado. Estaba seguro de que sería capaz de superar este juego suyo en poco tiempo. El problema fue que, aunque yo estaba emocionado por ver que mi juego subía en el ranking tan rápido, había gente que no estaba tan contenta de verlo. Capítulo 42. Desde que se lanzó la actualización de Runestone, la cuenta de Frosthaven se ha vuelto bastante popular, con docenas, si no cientos, de mensajes nuevos que me llegan todos los días. Entre estos mensajes, algunos eran de jugadores que me agradecían por el juego, otros eran de jugadores que me daban ideas sobre cómo se podría mejorar el juego y otros eran de jugadores que pedían que se agregaran otras clases al juego. Incluso hubo algunos sitios de noticias que querían concertar entrevistas conmigo, pero como no sentí la necesidad en ese momento, simplemente los ignoré por el momento y me concentré en seguir desarrollando algunas ideas nuevas que tenía para la próxima actualización del juego. 2 días después del lanzamiento de la temporada 01, recibí un mensaje extraño en el DM de mi cuenta de Whisper. Hola Frosthaven, estoy muy contento jugando a Runestone y casi alcanzo el rango diamante. Durante mi entrenamiento físico diario en entrenamiento de espada contra monstruos gigantes, me di cuenta de que este juego también usa el pase de batalla como en Runestone. ¿Aceptaste compartir esto? Al leer este mensaje me sorprendí. ¿De verdad este creador del juego copió descaradamente el pase de batalla de mi juego? Me pregunté. Con curiosidad, busqué este juego en el Federation Rank y vi que este juego no era pequeño, ya que había estado en desarrollo durante 3 años y tenía un total de 18.000 jugadores en línea, lo que para un juego de entrenamiento normal, era un gran número. Pero en la página de ventas inicial del juego, lo que más llamó la atención fue que en lugar de que el juego publicitara las mecánicas que tenía para el desarrollo del entrenamiento de los jugadores, como solía hacerlo, el enfoque a esta página era publicitar su pase de batalla. Aventúrate en el entrenamiento de espada contra monstruos gigantes y desbloquea recompensas épicas. Prepárate para una experiencia increíble con desafíos diarios, recompensas exclusivas y un montón de contenido desbloqueable. El pase de batalla está aquí para hacer tu aventura en el juego aún más emocionante. ¿Qué es el pase de batalla? El pase de batalla te trae misiones especiales y recompensas únicas que puedes desbloquear mientras juegas. Con cada nivel, obtienes aspectos de armas exclusivos y decoraciones increíbles para que luzcas aún más genial al derrotar a los monstruos gigantes. Fue solo después de estos 3 párrafos sobre la descripción del juego que Game Creator comenzó a publicitar el juego y explicar de qué se trataba realmente.
Al descargar el juego y tratar de entender cómo funcionaba, me sorprendí al darme cuenta de que este creador de juegos incluso copió el tablero de misiones que usé en Runestone, incluso si no encajaba del todo con quedar atrapado en un árbol. A medida que avanzaba el día, llegaban a mi cuenta de Whisper más y más mensajes de jugadores advirtiéndome sobre copias como esta. Pero estos mensajes no eran solo sobre este juego, sino sobre varios juegos diferentes. Y lo peor de todo fue que también llegaban mensajes de jugadores de otros estados, lo que significaba que otros creadores de juegos en otros estados estaban vigilando Runestone y estaban listos para copiar lo que fuera que hiciera que el juego funcionara. Y como aún no podía publicar el juego en sus estados, prácticamente serían los inventores del mismo. El crecimiento de Runestone en los últimos 2 días ha sido monstruoso, aumentando el número promedio de jugadores en línea en un 35% y el número total de jugadores que han probado el juego en una cantidad aún mayor. Para un mundo donde la gran mayoría de juegos tardaban años en alcanzar esta cantidad de jugadores, o donde solo juegos recientes avalados por grandes compañías lograban llegar a este nivel, mi juego estaba siendo un caballo oscuro que se disparaba en popularidad sin depender de nadie. Al parecer los otros creadores de juegos también se dieron cuenta de esto y trataron de empezar a copiarme para lograr el mismo resultado. ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Me pregunté pensativo. No quería dejarlo pasar sin hacer nada, así que necesitaba tomar una acción que los afectara o me beneficiara enormemente. Los derechos de autor en este mundo eran muy estrictos, pero después de investigar cómo funcionaban, comprendí por qué tantos juegos en mi otro mundo usaban esta mecánica de juego. Porque una mecánica de juego como el pase de batalla, aunque innovadora en términos generales, era simplemente una forma diferente de interpretar las misiones que los jugadores podían completar para recibir recompensas. Eso en sí no era exclusivo del pase de batalla y no podía patentarse. Es frustrante ver otros juegos copiando la funcionalidad que más me ha costado planificar y desarrollar en este mundo, suspiré mientras miraba la lista de juegos que me copiaban sin parar. Si no puedo usar la idea de exclusividad del pase de batalla, al menos puedo usar la idea de originalidad y crear marketing en torno a ella, ¿verdad? Por el momento, estos otros juegos apenas estaban empezando a copiar el juego, sin que los jugadores supieran muy bien cómo funcionaba y de dónde venía, así que tenía que ser rápido. Abriendo nuevamente mi casilla de DM, comencé a buscar todos los sitios de noticias que habían intentado contactarme y acepté entrevistas de los sitios más importantes. Si bien la gran mayoría de los sitios no eran muy grandes, había algunos sitios relativamente grandes con alcance nacional que podrían ser útiles para ayudarme a difundir la imagen que quería en otros estados. Como no puedo publicar mi juego en otros estados, al menos tengo que encontrar la manera de que sepan que es mi idea, pensé. Como las entrevistas serían online, logré organizar todas las entrevistas para mañana por la tarde. Durante el resto del día me limité a observar el desarrollo de los juegos que copiaban mi pase de batalla y me di cuenta de que, a pesar de un ritmo de crecimiento mucho más lento que Runestone, estos juegos estaban creciendo constantemente. La retención de jugadores gracias al pase de batalla es muy buena para un juego. Era absurdo pensar que nadie copiaría algo tan importante para un juego que, en mi otro mundo, ya estaba demostrado que todos lo copiaban. Afortunadamente, Runestone también está creciendo mucho, y a un ritmo mucho mayor que estos otros juegos. Estado del juego. Runestone total de jugadores. 18.018, 24.783 promedio de jugadores en línea, 24 horas. 11.410, 15.061 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad maná almacenado en el núcleo del juego. 2.669, 3.951 unidades rendimiento de maná, 24 horas. 684, 902 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias, tarjetas usadas por partido, promedio. 17. El crecimiento del juego fue grande y la cantidad de maná diario que el juego producía casi alcanzaba los 1K. Con un crecimiento tan rápido, solo sería cuestión de días antes de que el núcleo de juego de Runestone evolucionara a un núcleo de juego de rango E. El dinero que el juego ha ganado en los últimos 2 días también ha sido muy bueno, aumentando mi dinero total ahorrado a más de 14K, acercándome mucho a poder comprar otro Game Core.
Normalmente, otros creadores de juegos solo comprarían 3 o 4 creadores de juegos de rango F antes de ascender al rango E y comenzar a comprar creadores de juegos de rango E. Teniendo en cuenta lo difícil que era hacer juegos populares de rango F y lo mucho más rentables que eran los juegos de rango E, era mejor para ellos comprar núcleos de juegos de rango más alto y acelerar su propio crecimiento que perder el tiempo haciendo juegos de rango más bajo. Pero ese era un problema que no me preocupaba abordar. Con ideas de juegos innovadoras de otro mundo, estaba seguro de hacer que los juegos de F-Rank que desarrollé fueran populares hasta el punto en que GameCore se evolucionaría. Al día siguiente, nada más despertarme, lo primero que hice fue ponerme un chándal y salir a correr por la playa. Como mi casa todavía estaba vacía y no tenía nada que hacer, decidí empezar a hacer ejercicio en la playa para despejar la mente y no aburrirme en casa. Ni siquiera es que mi cuerpo necesitara este ejercicio, simplemente lo hacía para pasar el tiempo y despejar un poco mi mente de la cantidad de cosas que tenía que pensar y planificar para mis partidos. Al final de cada entrenamiento me lanzaba al mar y disfrutaba del agua fría para refrescarme unos minutos antes de volver a casa. Luego prepararía mi desayuno, organizaría el desorden que había hecho el día anterior en casa y comenzaría mi día con la casa ordenada. Fue fácil ordenar cuando no tenía mucho que desordenar al principio, pero establecer esta rutina ahora lo haría más fácil para cuando tuviera más muebles y cosas que desordenar en casa jeje. A las 11 de la mañana comenzaría mi primera entrevista. Sorprendentemente, el entrevistador me preguntó si la entrevista podía realizarse a través de Runestone. A pesar de mi sorpresa ante esta extraña petición, acepté y nos conectamos al juego y nos unimos a un grupo temporal, lo que significaba que ambos compartíamos la misma taberna. Llevaba la misma ropa que había usado para salir con el grupo de la universidad a la discoteca, estaba más arreglado de lo que normalmente iba en el día a día, pero como la ropa era barata, tampoco parecía demasiado elegante. La diferencia era que como habían pasado algunas semanas desde la última vez que usé esta prenda, mi cuerpo había desarrollado más músculos en ese tiempo, lo que hacía que la camiseta que llevaba puesta me quedara un poco apretada. Al poco tiempo, la entrevistadora se conectó al grupo y apareció en la taberna donde la estaba esperando. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron y exclamó: «Lo sabía». Capítulo 43. «Lo sabía», dijo emocionada. Frente a mí se encontraba una joven de no más de 27 años, con un prolijo cabello castaño, su rostro estaba maquillado, pero solo para resaltar los hermosos rasgos de su rostro. Sin duda, un rostro que debió de serle de gran ayuda en su trabajo, pensé mientras analizaba a la reportera. Después de verte aparecer en la transmisión de Owenons, estaba segura de que eras el creador del juego. Dijo emocionada mientras me sonreía. Le devolví la sonrisa, sorprendido de que lo supiera. Parece que te preparaste bien antes de venir a entrevistarme. Sí, jaja, un placer conocerte. Soy Anna Dalton, reportera de More Players. Muchas gracias por esta oportunidad de entrevista, dijo mientras me extendía la mano. Sonriéndole cortésmente, me presenté también. Hola Anna, soy Theo Brooks, el creador de Runestone. Me sorprendió que la persona responsable de mi entrevista también sea jugadora. No todos con el potencial para ser jugadores deciden seguir el camino de serlo como profesión, dijo, asintiendo con comprensión. Después de intentar incursionar en mi primera mazmorra, me di cuenta de que la vida de combate no era para mí. Acepté. Entiendo tu punto de vista. Supongo que yo también prefiero la comodidad de mi hogar mientras ayudo a los jugadores a fortalecerse, que luchar contra monstruos mortales a diario. Al oír lo que dije, los ojos de Ana se iluminaron. Sí. Sin mencionar que, como soy jugadora, puedo investigar mejor los temas sobre los que voy a escribir. Mirándola con interés, luego mirando a nuestro alrededor, pregunté, ¿es normal también que se hagan entrevistas en los partidos que estás entrevistando? Ante mi pregunta, se detuvo un segundo y me miró con duda, hasta que confirmó algo y respondió. No, como solo soy una jugadora de rango F, solo puedo jugar juegos de rango F, y Runestone es uno de los pocos juegos de rango F que permite conocerse dentro del juego. Mi curiosidad por saber cómo sería una entrevista aquí fue la razón de mi solicitud. Me sorprendió un poco escuchar eso, pero recordando cuánto mana gasté configurando este sistema multijugador, incluso con la ayuda del sistema que hace todo perfectamente incluso si no tenía el conocimiento para hacerlo funcionar perfectamente, entendí por qué. Sí, viéndolo así, tiene sentido.
Si quieres, Runestone te permitirá entrevistar a otros creadores de juegos, claro, siempre y cuando estén dispuestos a gastar maná para entrar en mi juego durante la entrevista contigo. Me reí al decir esto. Los creadores del juego estaban muy orgullosos, incluso si hacer la entrevista en mi juego fuera más fácil que conocerlos en persona, todavía dudaría que alguien aceptara algo así. Pero Ana no lo creía así y asintió con entusiasmo. Muchas gracias, Theo. Si surge la oportunidad, sin duda lo intentaré. Sobre la entrevista dijo mientras cerraba los ojos unos segundos, antes de abrirlos y continuar. He memorizado las preguntas que te voy a hacer. ¿Hay algo que no quieras que te pregunte o algo que quieras comentar durante la entrevista? Pensando en cosas que no debía preguntar, no tenía nada en mente, pero sí existía algo que quería que me preguntara. Sí, puedes. Luego de haber confirmado las preguntas y haber alineado todo perfectamente, Ana activó el programa de grabación de vídeos de gaming, el mismo que usaba Owen para hacer sus streams, y entró en modo profesional mientras miraba la cámara virtual. Hola chicos, soy Ana Dalton de More Players y hoy nuestra entrevista es con uno de los creadores de juegos más prometedores de California, el creador del juego Rank Champion de Nova Forge Academy, y un recién llegado brillante que está entre los 5 mejores juegos nuevos del estado, el creador de Runestone, Theo Brox. Dijo mientras me saludaba. En ese momento estábamos ambos sentados en 2 sillas de la taberna, frente a la cámara, mientras una mesa con un tablero de runas estaba entre nosotros. Sonriendo a la cámara, saludé a la multitud. Hola a todos, soy Theo Brox, el creador de Runestone, y muchas gracias por apoyar mi juego. Inicialmente tenía la intención de permanecer 100% anónimo a medida que subía de rango, escondiéndome detrás del nombre de Frosthaven Entertainment, pero después de investigar un poco y darme cuenta de que si bien esto me ayudaría a no volverme tan conocido, aún sería imposible mantenerme completamente oculto, considerando que los creadores de juegos eran las fuerzas más importantes y valoradas del país, acepté que tendría que hacer apariciones públicas como esta. Especialmente en momentos como estos cuando necesitaba aparecer para aclarar las cosas o atraer la atención de los jugadores hacia mi juego. Bien hecho, Theo. Aunque eres un nuevo creador de juegos, tu juego tiene un promedio de más de 15,000 jugadores en línea diarios, una cifra impactante para cualquier nuevo creador. ¿Qué hace que tu juego sea tan diferente de los demás? Preguntó con una curiosidad tan realista que, si no supiera que ya sabía la respuesta, podría creer que no sabía por qué. Sonreí ante su pregunta y respondí. Ana, los juegos en nuestro mundo son muy importantes para la supervivencia de la humanidad. Ya se han destruido países por culpa de mazmorras que no se completaron a tiempo, así que todos siempre los han visto como oportunidades para ganar dinero, gloria, poder o por el deber de proteger nuestro mundo. Ella estuvo de acuerdo con lo que dije, pensando en los jugadores que había visto que representaban cada uno de los ejemplos que había dado. Continuó diciendo. Pero como los juegos eran tan importantes, la gente solo los veía como métodos de entrenamiento, igual que estudiar para los exámenes en la escuela o entrenar en el gimnasio para fortalecerse. Aunque son tan importantes, ¿quién dice que los juegos no pueden ser simplemente divertidos? Runestone tiene éxito porque los jugadores no solo se fortalecen con la falsa retroalimentación neurológica que incorporo, sino porque se divierten jugando y fortalecerse conmigo no es tan difícil como en otros juegos. Con mi explicación, los ojos de Ana se iluminaron de emoción. Así es, chicos, ahora mismo estamos en Runestone, el juego desarrollado por Theo, o mejor dicho, Frosthaven Entertainment, la compañía de Theo, y es increíble. Un juego de cartas que, para algunos, no tendría forma de fortalecer a los jugadores, pero que usa la falsa retroalimentación neurológica para compensar esta deficiencia. Dime, Theo, ¿cómo lograste implementar la falsa retroalimentación neurológica en un juego de rango F? Antes de que pudiera responder, Ana miró a la cámara y explicó. Para quienes no lo sepan, la falsa retroalimentación neurológica es una tecnología reciente, desarrollada hace unos meses, que hasta ahora solo se ha usado en juegos de rango B o superior. Es capaz de engañar al cerebro del usuario mientras usa su maná para mejorar su cuerpo o aumentar el maná máximo. Asintiendo, le expliqué. La implementación de la falsa retroalimentación neurológica fue posible gracias a un enfoque que llamó optimización neuronal adaptativa.
Básicamente, en lugar de replicar el proceso completo de estímulos neurológicos que los creadores de juegos de alto rango explicaron en las conferencias sobre la falsa retroalimentación neurológica, que requiere una capacidad de procesamiento absurda, creé un algoritmo que mapea patrones de respuesta sensorial utilizando el algoritmo original de la falsa retroalimentación neurológica de alto rango como base. Al escuchar lo que dije, Ana mostró interés y me animó a hablar más sobre ello. En términos más simples, el sistema identifica qué cartas han usado los jugadores en el juego y genera desencadenantes neurológicos correspondientes para cada tipo de carta jugada, lo que hace que el cuerpo del jugador se desarrolle de acuerdo con su estilo de juego en Runestone. Terminé de explicar. Al oír esto, Ana sonrió emocionada y lo felicitó. Esto es increíble, no solo en California, sino a nivel nacional. Runestone es el único juego por debajo del rango B que usa esta tecnología de esta manera, y estoy segura de que la federación debe estar muy contenta de que lo hayas logrado. Sí, el director Prescott también me dijo que la federación estaba muy optimista sobre mi desarrollo y que trataría de conseguirme buenas oportunidades en el futuro sobre esa base. Ana continuó preguntando. Gracias a la influencia de Runestone, otros creadores de juegos están adoptando el concepto del pase de batalla en sus juegos. ¿Qué opinas al respecto? Fingiendo pensar un poco, respondí de una forma que resultara más atractiva para el público. El pase de batalla surgió con la intención de recompensar a los jugadores por jugar, no solo por ganar. Quería algo que los mantuviera enganchados y divirtiéndose mientras evolucionaban, haciéndolos así más fuertes y capaces de defenderse mejor en las mazmorras. Eso es muy noble de tu parte, Theo, dijo Ana respetuosamente. Al fin y al cabo, sigo siendo humano y los juegos que creo son para beneficio de la sociedad. Puede que la gente piense que el pase de batalla es lo único que ofrece Runestone, pero cualquiera que juegue a mis juegos sabrá que en Runestone y en futuros juegos habrá muchas maneras divertidas e interesantes de jugar, todo con el objetivo de que los jugadores se diviertan al máximo. Dije con una sonrisa modesta pero segura. ¿Y cuáles serían esas ideas? Preguntó con curiosidad. Simplemente sonreí y asentí ante esa pregunta, sin decir nada. Al darse cuenta de que no iba a hablar de ello, Ana cambió de tema. Aproveché la entrevista para intentar generar el máximo IP posible sobre Runestone y mi próximo juego, con lo que quedé satisfecho. Ana también fue lo suficientemente respetuosa como para no sobrepasar sus límites, así que también hice lo mejor que pude para entretener a la audiencia durante la entrevista. Lo que me dio confianza y curiosidad por ver cuál sería la reacción del público al ver esta entrevista cuando se transmitiera. Capítulo 44. Confieso que al principio tenía mis dudas, pero después de jugar a Runestone y ver esta entrevista, estoy convencido. Frosthaven no es solo otro creador de juegos. Está revolucionando la forma en que vemos los juegos. Y aún no lo ha publicado todo. Tengo muchas ganas de ver qué viene. Siempre pensé que los juegos eran solo entrenamiento aburrido, pero Runestone me ha hecho cambiar de opinión. Ahora entiendo por qué todo el mundo habla de este juego. Antes solo veía a los creadores de juegos hablando de sus juegos con una jerga complicada e intentando sonar como personas más importantes e inteligentes que todos los que los rodeaban. Era divertido ver cómo el creador de Runestone actuaba con naturalidad mientras explicaba las cosas de formas más simples durante la entrevista. Sí, hermano, normalmente solo sé cómo matar monstruos y ganar dinero en mazmorras, el sistema de creación de juegos siempre es muy complicado y apenas me molesto en seguir el ritmo de los creadores de juegos, pero a pesar de que Runestone usó cosas tan complicadas como Neurological False Feedback, aún así logré entender cómo funciona y me hace más fuerte. Leer los comentarios de la entrevista me trajo una sonrisa a la cara. La entrevista con Ana Dalton de More Players no fue la única entrevista en la que participé. Para intentar aumentar el entusiasmo por Runestone tanto como fuera posible, acepté la mayoría de las entrevistas solicitadas por los grandes sitios. En algunas entrevistas seguí una línea más seria y detallada, enfocada en llegar a los creadores de juegos y gente de la federación, en otras seguí el mismo estilo que la entrevista con Ana, haciendo que los conceptos complicados de la creación de juegos fueran más fácilmente comprendidos por los jugadores, lo que hizo que el engagement de estas entrevistas más simples fuera aún mayor. A medida que la popularidad de Runestone se extendió por Internet, la cantidad de jugadores diarios continuó aumentando de manera constante y, con el aumento de jugadores, los ingresos que recibía diariamente también aumentaron considerablemente. Estado del juego. Runestone total de jugadores.
24.783, 29.939 promedio de jugadores en línea, 24 horas. 15.061, 18.373 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad maná almacenado en el núcleo del juego. 3.951, 4.653 unidades rendimiento de maná, 24 horas. 902, 1.102 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales, cartas disponibles. 240, comunes, raras, épicas y legendarias, tarjetas usadas por partido, promedio. 17. Hoy era miércoles, solo 4 días después del lanzamiento de la actualización de Runestone y el número de nuevos jugadores aumentaba sin parar. Antes de la actualización, el juego tenía solo 12.000 descargas totales y 8.000 jugadores en línea en promedio, ahora el número de descargas ha aumentado en 18.000 mientras que el número promedio de jugadores en línea ha aumentado en casi 10.000. Pero al mirar el dinero disponible que tenía, una sonrisa apareció en mi cara. Efectivo almacenado. $14.783, $20.013 después de pasar tantos días viviendo en una casa tan vacía solo para ahorrar esos $20.000 para comprar un nuevo Game Core, hoy finalmente conseguí suficiente dinero para ello. Solo me quedarán $13 en mi cuenta hasta mañana, pero valdrá la pena. Pensé con firmeza. Runestone ya estaba en un punto estable con una base de jugadores en crecimiento y un alto ingreso de maná diario. En este punto, cuando fui a producir contenido para la próxima actualización, simplemente pude usar el maná acumulado en el núcleo del juego y convertirlo en nuevas características para el juego. En lugar de tardar 10 días en gastar 2000 MP en base a mi total de MP actual, solo gastaría 2 días de los ingresos de MP del juego, ya que el juego ahora genera más de 1000 MP por día. Y como el juego solo iba a crecer, ese número solo aumentaría, lo que haría aún más fácil el desarrollo de nuevas funciones. Claro, esto retrasaría el tiempo que le tomaría al juego acumular 100,000 MP para pasar de un rango de núcleo de juego F a un rango de núcleo de juego E. Pero no lo vi como un gasto sino como una inversión. Gastar 10 kmp para mejorar el juego, el equivalente al 10% del monto total para aumentar el rango central del juego, para aumentar mi base de jugadores en un 20% me traería más ganancias a largo plazo. Tener un juego con más de 10k jugadores ya me colocaba entre los mejores juegos en el F-Rank, un nivel que pocos creadores de juegos podían alcanzar, así que tuve que trabajar duro para mantenerme allí. Sentado en el mostrador de la cocina del apartamento, donde estaba instalada la computadora, comencé a navegar por el sitio web de la Federación usando mi nombre de usuario de Game Creator y rápidamente logré pedir mi segundo Game Core. Tu núcleo de juego se entregará en un plazo de 60 minutos. Al ver la cuenta regresiva en la pantalla, comencé a emocionarme. Retomando mi cuaderno de ideas, comencé a pensar nuevamente en cómo sería el desarrollo del próximo juego y comencé a refinar las ideas que ya había decidido que implementaría. En primer lugar, aunque quería hacer un juego de ritmo donde el jugador luchara contra monstruos al ritmo de la música y ganara puntos golpeando y esquivando ataques al ritmo de la música, necesitaba hacerlo de una manera que el jugador realmente mejorara y se hiciera más fuerte en el juego. Incluso si blandir la espada al ritmo de la música fuera divertido, no sería muy útil en batallas reales, ya que los monstruos en las mazmorras no atacarían al ritmo de la música. ¿Cómo puedo lidiar con esto? Empecé a pensar en una solución. Varias ideas rondaban por mi mente, pero ninguna encajaba como yo quería. ¿Cómo podría hacer una batalla rítmica que realmente mejorara las habilidades de los jugadores si todo ya estaba coreografiado? Hasta que me di cuenta. No necesito hacer la batalla coreografiada. Sí, me había concentrado demasiado en los juegos de ritmo estándar de mi mundo anterior, donde los jugadores tenían que realizar sus ataques en el momento correcto en el lugar correcto cada vez, que ignoré la libertad que tenía para hacer juegos en este mundo. No solo pude ser mucho más creativo con mis ideas, sino que también la ejecución de ellas se hizo mucho más fácil gracias al sistema. ¿Por qué habría que coreografiar la batalla? Siempre y cuando programara a los monstruos para que atacaran al ritmo de la música, pero con el ataque más letal para esa situación, se convertiría en un verdadero ejercicio. Comprendí.
Mientras hice que el monstruo siguiera el ritmo de la música, si el monstruo golpeaba, atacaba con una espada, pateaba, mordía al jugador o algo así en el ritmo correcto, eso entrenaría al jugador para lidiar con ese monstruo. Con la mente más clara ahora, comencé a escribir todas las ideas que tenía para el juego y cómo implementarlas. Para empezar, no tenía la intención de hacer una gran variedad de enemigos, ya que eso sería demasiado costoso en MP y no tenía tanto MP para usar inicialmente. Así que pretendía limitar el juego a solo 2 enemigos iniciales. Un duende y un lobo. El duende sería el enemigo que los jugadores elegirían para entrenar en combate contra enemigos humanoides y el lobo sería el objetivo para entrenar contra enemigos cuadrúpedos. Para mantener los ataques frenéticos al ritmo de la música y evitar que el ritmo del combate se corte si el jugador mata al oponente, pude aumentar el número de enemigos. Al igual que en los juegos de ritmo de mi otro mundo, los jugadores pueden elegir diferentes niveles de dificultad en los combates, haciendo las batallas cada vez más frenéticas cuanto mayor sea la dificultad, o más simples para los principiantes que elijan dificultades más bajas. Cuanto más pensaba en este juego y la mecánica involucrada, más entusiasmado estaba por escribir estas ideas en mi cuaderno. Sin darme cuenta, el tiempo pasó tan rápido que volví a la realidad sorprendido por el sonido del intercomunicador del apartamento. Mirando el reloj, vi que habían pasado 50 minutos. Ya debe haber llegado el nuevo Game Core. Pensé emocionado mientras iba a responder al intercomunicador. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.